Thank you, Mr. Chair. Muchas gracias, señor presidente, por su amable presentación. Es un placer estar en Cartagena. Durante los próximos 30 minutos voy a hablarles sobre un asunto controversial, que es el rol de los esteroides en SDRA. Sabemos que SDRA es una enfermedad asociada con inflamación. Sabemos que hay una inflamación intensa en los pacientes con SDRA, hay disrupción capilar y en la parte posterior de SDRA progresa a un estado que queda después de SDRA. Si miramos en SDRA, hay muchos pacientes que se recuperan rápidamente. En un periodo corto después del tratamiento se recuperan. Estos no son los que nos interesan, los que tienen una fibrosis desordenada son los difíciles de ventilar mecánicamente y de desconectar. Estos son hipoxia, fiebre, leucocitosis y una inflamación intensa y están a riesgo de desarrollar una lesión pulmonar aguda. Miremos cómo ha progresado el SDRA. En la década de los 80 la mortalidad era altísima, casi 70%. Durante los años la mortalidad ha bajado por el cuidado intensivo y un mejor entendimiento de la enfermedad. Este es un conjunto de datos de un instituto en particular donde analizaron la supervivencia y pueden ver que hay una gran reducción en la mortalidad. Esto se le hizo seguimiento con un estudio publicado por Jean-Louis Vissant y su grupo, y aquí pueden ver desde la década de los 90 hasta el 2000 ha disminuido la mortalidad. Sin embargo, la mortalidad está entre 30 y 40%. 25 a 30% en varios estudios. Esta mortalidad sigue siendo alta y tenemos que manejar este problema. El problema que nosotros analizamos y el asunto que ha marcado una diferencia es este estudio Hallmark de este grupo que mostrando que utilizando un volumen corriente bajo ha reducido la mortalidad. ¿Qué hacemos? Tenemos que mirar unas formas mejores de tratar de reducir aún más la mortalidad desde este 25 a 30%. Y la gente ha pensado cómo tratar este asunto de la fase fibroproliferada. Aquí vemos unos agentes antiinflamatorios, incluyendo los esteroides, que se han ensayado y se han estudiado. Los esteroides han tenido una controversia larga en este campo. Sabemos que los esteroides mitigan la inflamación y mediante numerosas metodologías, reduciendo la extubación y reduciendo los leucocitos en los vasos capilares y bloqueando la transcripción de las proteínas en esta capa. La pregunta que debemos hacernos es, ¿cuándo comenzamos los esteroides? ¿Será temprano en esta etapa de la enfermedad o tarde? ¿Y qué tipo de agentes necesitamos?
metilprednisolona o hidrocortisona, cuál es la dosis, baja, alta o moderada, y la duración de la terapia. Hay muchas variables cuando miramos la terapia de corticosteroides. Cuando nos hacemos esta pregunta, ¿cuándo utilizar los esteroides en los pacientes? Se va a utilizar esta intervención, los efectos benéficos y dañinos de los corticosteroides en las UCIs. La sobrevivencia es la meta final. Esto incluye la duración hospitalaria y la duración y reducción de la ventilación mecánica, porque sabemos que hay problemas relacionados con la ventilación mecánica, y también el síndrome de múltiple falla orgánica. Y tenemos que hacernos estas preguntas al implementar este tipo de terapia. Volviendo a algunos de los estudios anteriores de corticosteroides, estas respuestas deben de contestarse en estas pruebas aleatorias controladas que se han publicado. En la década de los 80 tenemos este estudio con altas dosis de esteroides en los pacientes con SDRA, y podemos ver aquí dos de los estudios no tuvieron ninguna diferencia. Sin embargo, este que fue un estudio de sepsis y este otro que fue un estudio con pacientes SDRA, hay una clara asociación de aumento de la mortalidad y aumento de la infección. Entonces, utilizar altas dosis de esteroides en SDRA es dañino, y claramente los estudios lo han demostrado. No se necesita más literatura en este sentido. Vamos entonces al estado de fibroproliferado. Esto fue un estudio muy pequeño hecho por Meduri y su grupo en el 98. Unos pacientes que no se pudieron mejorar después de varios días. Aquí teníamos la dosis de metilprednisolona durante un mes y 8 pacientes que recibieron placebo. La duración de la terapia era 32 días y estaban mirando una infección explícitamente, utilizando todo tipo de metodologías de vigilancia para mirar a ver si había infección. 4 pacientes no se mejoraron y fueron tratados con metilprednisolona de no doble ciego. Entonces, hubo una mejora en la lesión pulmonar, en la relación PF y también en el sistema de puntaje de múltiple disfunción orgánica. La mortalidad de hospital era baja y no hubo ninguna diferencia en el grupo de control en cuanto a infecciones. Esto fue un grupo pequeño. Y esto más o menos abrió la caja de Pandora en cuanto a cómo tratar estos pacientes. Y un grupo pequeño pensó que debería de utilizarse los esteroides. Aquí tenemos otro estudio con 180 pacientes, un poco más en el 2003, con tratamiento entre 7 a 28 días. En promedio, la relación PF era 1.26. Y los dividieron en 2 grupos, 89 pacientes, 91 recibieron placebo, los 89 basados en el estudio de Meduri, una dosis de 2 miligramos que se redujo gradualmente. No hubo diferencia en la supervivencia, la mortalidad fue igual, no hubo realmente ninguna diferencia en este estudio. Hay otra información que se obtuvo de este estudio. Los pacientes, cuando miraron el grupo de metilprednisolona, la relación era muchísimo mejor. La oxigenación mejoró muchísimo en el grupo de esteroides y menor
ventilación mecánica. Esto fue muy significativo estadísticamente y menor número de días en la UCI, entonces menos pacientes estaban en la UCI a los 28 días, pero entonces había algo que andaba mal, había infecciones menos graves en el grupo de esteroides comparado con el de placebo. Entonces, ¿por qué estos pacientes tuvieron que regresar a la UCI o permanecer más tiempo? Los pacientes mejoraron, la oxigenación mejoró, sin embargo, tuvieron que ser reintubados y darles ventilación mecánica y lógicamente la diferencia más sorprendente fue la miopatía, que esa fue la razón seguramente por la cual tuvieron que regresar a la ventilación mecánica. Mirando la mortalidad en los pacientes, mortalidad a los 60 días y mortalidad a los 120 días. Aquí, durante los primeros 13 días, los pacientes con metilprednisolona les va mejor. Sin embargo, los pacientes más allá de los 14 días, sufriendo SDRA en el grupo de corticosteroides, les fue peor, la mortalidad fue mucho más alta, tanto en el grupo de los 60 días como en el de los 120 días. La gente que recibe esteroides después de los 14 días les fue peor, hubo una mortalidad más alta en este grupo. Tenemos que entender que este estudio fue realizado en un periodo de considerable cambio del 98 al 2003. Algunos de estos pacientes no recibieron ventilación con volumen bajo corriente. El control de glucosa no era muy estricto en esos días y el problema de esteroides y en el shock séptico refractario. Entonces esto produjo más o menos un 5% de pacientes. Muchos fueron dejados por fuera del estudio. Miremos otros factores, miremos el estudio. El subconjunto de pacientes que recibieron esteroides más de 13 días tuvieron una mortalidad más alta. Aquí compara los que fallecieron en el grupo de esteroides y en el grupo de placebo. Mirando la mortalidad de 60 días, los pacientes que recibieron placebo tenían una mortalidad un poquito más baja de un 8%. Entonces la mortalidad era menor en el grupo de placebo comparado con el de metilprednisolona, y esto tal vez era por una falta de equilibrio en las características, y cuando se corrigió esta falta de equilibrio no hubo diferencia en la mortalidad realmente. Entonces, si las corticosteroides son dañinos después de los primeros 13 días, necesitamos más investigación para poder afirmar esto. Había una falla de extubación en los pacientes que recibieron los corticosteroides. La mayor parte de los pacientes requirieron una nueva intubación después de recibir los corticosteroides. Una mala práctica era la razón para esto. 21 días de metilprednisolona se les administró, y si los pacientes podían respirar sin soporte respiratorio a los 2 días, pero algunos se infectaron y sufrieron una infección con hongos. Eso quizás contribuyó a que estos pacientes tuvieran que ser reintubados. También había un grupo grande de mujeres en este grupo, y sabemos que no responden tan bien como los hombres a la metilprednisolona. Otra característica interesante, cuando miraron 91 pacientes con broncoscopia,
miraron en el fluido BAL, nivel tipo 3, 23 se les hizo la prueba aleatoria de control. Los pacientes con bajo nivel BAL tenían una mortalidad más alta y hubo una mortalidad más baja con pacientes de metilprednisolona con unos índices altos de BAL. Entonces esto ayuda a determinar a qué pacientes se le pueden dar esteroides. En términos de otros factores importantes en este estudio, el shock fue menos común en el grupo de metilprednisolona. Igual que las neumonías, al contrario, uno pensaría que habría más infección en los pacientes tratados con esteroides. Sin embargo, en este grupo de pacientes hubo menos neumonía y menos infecciones graves. Sin embargo, hubo un problema en el grupo de pacientes con esteroides. Hubo más pacientes con reintubación. Entonces, ¿qué se descubrió en este estudio? La fisiología de los pacientes claramente mejoró, la relación PF mejoró al tercer, cuarto, quinto día, la oxigenación era mejor y el cumplimiento pulmonar también mejoró. Miremos otro estudio de Memphis en Estados Unidos. 5 hospitales, 91 pacientes, y lo que hicieron, 63 fueron tratados, el resto, el grupo de control. Se hizo la prueba aleatoria comparando el estudio Meduri con utilizaron 1 miligramo de esteroides por kilogramo, una dosis menor. Se hizo el control durante 28 días y lo que pasó fue que se dieron cuenta que el día 7 hubo una reducción de 1 punto en el puntaje de lesión pulmonar, respiraban mejor. Los pacientes tratados tenían una reducción significativa en la inflamación. Hubo una reducción en la duración de la ventilación mecánica. La mortalidad en la UCI fue menor comparado con el grupo del placebo y los pacientes tenían tasas más bajas de infección. Esto se veía muy bien en términos de los resultados, pero miremos algunos de los problemas con este estudio. Cuando hicieron este estudio había una hipótesis de que utilizarían esteroides en etapa temprana de SDRA antes de 72 horas, una dosis baja, y esta era la hipótesis que en el día 7 aún no necesitaban la reintubación, pero no miraron la mortalidad. Pero mirando la mortalidad dijeron que era menor la mortalidad en la UCI. Aquí miramos, realmente no hay una diferencia en la mortalidad haciéndole seguimiento durante 1 año. Probablemente debieron haber estudiado esto, dejaron por fuera un punto importante. También había una falta de equilibrio en los grupos. El grupo de control tenía 2 veces más incidencia de catecolamina comparado con 23 que no tuvieron este problema. Lo que hicieron, que realmente científicamente no es correcto, fue una inspección periódica de datos. Este es el problema. Hay que mirar los datos para ver cuándo tenían un valor P apropiado.
Esto es una indicación de cómo no debe realizarse un estudio. Hay unos problemas con este estudio. No nos dijeron el tamaño de la muestra y las reglas para decidir suspender la prueba. Miramos esto, el 67% de placebo. Y algunos pacientes del grupo de placebo se pasaron al grupo de tratamiento. Entonces, cualquier cosa de Meduri va a tener su sesgo hacia esteroides. Este es otro médico que defiende los esteroides. Y él lo que hizo después de mirar los datos SDRA, volvió y miró sus datos para mirar el shock. Esto fue una prueba que se hizo prospectivamente en Francia con 19 pacientes en la UCI. Y lo que hicieron fue volver a examinar el programa de tratamiento, 50 miligramos de hidrocortisona, 50 miligramos de fluocortisona, y lo que hicieron fue que miraron los que respondieron y los que no respondieron. Los que no respondieron era deficiencia y no respondieron a la prueba, entonces había una deficiencia de hidrocortisona. Y miramos en los pacientes que respondieron que no tuvieron deficiencia en el esteroide, no hubo ninguna diferencia. Pero en este grupo en particular sí hubo un beneficio en cuanto a la mortalidad. 53% más sobrevivió en el grupo de los esteroides. Sin embargo, tenemos que considerar que esto es una retrospectiva del estudio. Todas estas controversias llevaron a un metaanálisis. Cuando hay un problema en los estudios, la gente quiere obtener respuestas y por eso miramos un metaanálisis. Algunas revisiones que miraron este estudio, mirándolos claramente sabemos que la mayoría de estos pacientes se benefician en términos de esteroides y menos días de ventilación mecánica. Mejoró la oxigenación, pero esto no se tradujo a beneficios en términos de supervivencia. Uno de estos estudios fue un estudio con pacientes que tenían neumonía y SDRA. Fue más un estudio de neumonía que de SDRA. Este fue el primero, pero hay unos 3 o 4 metaanálisis y voy a hablar sobre uno de estos. Esto lo hizo John Peters de Vellore, India, y fue publicado en el British Medical Journal. Y dice que esteroides en altas dosis no benefician. Este metaanálisis sugiere que cuando se utilizan esteroides en altas dosis no hay diferencia significativa en la mortalidad de estos pacientes. También cuando analizan los esteroides a dosis menores y pacientes con SDRA, pueden ver que el diamante está ligeramente hacia el lado izquierdo. Sin embargo, dice que podría haber un beneficio potencial en estos estudios en particular. Sin embargo, mirando el metaanálisis de Meduri, en términos de días sin ventilación mecánica, después del día 28 hay un poquito de mejora y en la supervivencia. Mirando los 3 estudios, aquí lo que hizo fue que excluyó los pacientes más allá de los 14 días. Había un beneficio claro, el diamante está del lado izquierdo favoreciendo el grupo del tratamiento. En esta época del metaanálisis, cuando se incluyeron todos los pacientes, hubo un beneficio notorio. Esto fue seguido subsecuentemente
subsiguientemente por varios metaanálisis en medicina crítica, y lo que hicieron fue mirar estas pruebas RCT y estudios cohorte. Como pueden ver, predice un ligero beneficio, más que todo en estos estudios tempranos. En este grupo excluyeron un grupo de pacientes. Al mirar este metaanálisis van a ver que los beneficios de pacientes en las pruebas RCT y de cohorte en días de permanencia en el hospital era neutral. Hubo un beneficio en el puntaje de falla multiorgánica. Aquí era neutro, mirando los problemas de infección y adversos efectos principales, y la relación PF y la ventilación fue mejor en el grupo tratado. Mirando todos estos metaanálisis, hay 4. Ustedes verán que se han movido del contra al pro. El segundo estudio de Meduri muestra que esta relación no favorece. Este estudio dice que no hay rol para los esteroides, pero mirando el metaanálisis de Meduri dice que probablemente va a haber un beneficio con el uso de esteroides. Y como en todos los metaanálisis, si uno lo analiza bien, le dice a uno lo que uno quiere que le diga. Si el metaanalista quiere una cosa en particular, a lo mejor lo va a obtener de ese metaanálisis. Sin embargo, hay un rol claro para el beneficio de esteroides en neumonitis, BUP, PSB, y son áreas en que los esteroides son claramente beneficiosos. En SARS, en inhalación, SDRA, quizás puede haber un rol para los esteroides. Hay un estudio del grupo de Sri Lanka. Dicen que hay beneficios en el uso de esteroides en SDRA, especialmente cuando hay complicaciones. Hay ciertas áreas donde los esteroides son útiles. Esto es una publicación reciente del grupo de Rochard. Ellos miraron del registro francés, tiene un hallazgo interesante. 40% de los pacientes con AH1N1 recibieron esteroides, y cuando miraron la mortalidad en términos de la mortalidad, había un aumento de mortalidad cuando miraron el grupo de pacientes con AH1N1 y con el grupo de control. La única terapia con menos de 3 días de ventilación mecánica estaba claramente relacionado con mortalidad más alta en pacientes de AH1N1. Los que recibieron esteroides tenían una mortalidad aumentada y una ventilación mecánica más prolongada. Yo quisiera concluir aquí diciendo que quizá puede haber un rol para los esteroides en los primeros 13 días de SDRA. Hay fallas en estos estudios, pero al mirar ciertos aspectos, de pronto uno consideraría utilizar esteroides en este grupo. Claro que hay el riesgo de mioneuropatía y el retiro también podría asociarse con la reintubación. Hay que considerar un biomarcador para ver qué pacientes se pueden beneficiar, y el rol de los esteroides en una fase tardía creo que no es conveniente. Muchas gracias por escuchar pacientemente. Gracias.